todos, bienvenidos una vez más a Palabras para el Alma. Mi nombre es Keila y espero que este nuevo video sea de grande bendición para tu vida. La reflexión del día de hoy la he titulado Jesús es suficiente y la he basado en Lucas capítulo 5 versículo 28, que dice así: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este versículo se está refiriendo a Mateo. Mateo era un publicano y en aquel entonces los publicanos eran judíos que se habían puesto al servicio de los romanos. Los romanos gobernaban en aquel entonces el país de Israel y estaban designados a cobrar los tributos de sus compatriotas. Para los judíos, ser publicano era traición a su patria. Los publicanos eran traidores que se habían unido al invasor romano al ayudarles a recaudar los impuestos. Eran apóstatas que habían renunciado a la promesa que Dios les había dado a sus padres. Y como consecuencia, los rabinos los habían excluido de sus sinagogas y de la vida religiosa de Israel. Por ello, los publicanos se veían en la necesidad de buscar la compañía de otros pecadores. Y frecuentemente los publicanos eran asociados con las rameras. Mateo era un publicano que tenía su banco de tributos junto al mar de Galilea y desde su puesto de trabajo, quizá él tenía muchas ocasiones de observar a Jesús mientras predicaba o mientras hacía un milagro. Y desde allí él podía ver a la gente cómo venía ansiosa a ver a Jesús, ya sea para escuchar sus enseñanzas o para que les hiciera algún milagro o para que les dieran comida al multiplicar los panes. Sin embargo, en Mateo, a pesar de todo el dinero que hubiera podido ganar, seguía habiendo un gran vacío en su corazón que necesitaba llenar. Su corazón estaba insaciable a causa de las innumerables críticas, heridas, rechazos, ofensas que recibía diariamente de sus vecinos, de sus familiares y de sus paisanos. Y cuando de lejos escuchaba a Jesús, él no se sentía rechazado por parte de él. Sus palabras llegaban a su corazón y lo hacían reflexionar. Además, él observaba que Jesús se mostraba compasivo con todos e incluso podía darse cuenta que Jesús era amigo de los pecadores. No existía con él esa distancia como la que había con los fariseos. Así que Jesús le dijo: sígueme. Y su respuesta a Jesús fue inmediata y fue un gran milagro de liberación para su vida. A Jesús no le importó su condición, porque le amaba tal como era. Le aceptó con sus brazos abiertos e incluso Mateo, considerado un traidor, era útil al Señor. Así que pudo acercarse sin temor y solo en Jesús pudo ser saciada su sed de aceptación, de libertad, de gozo. Mateo pudo seguir a Jesús porque solo en él se sentía incluido. Era el único que no lo menospreciaba ni lo discriminaba. Muchas veces, nosotros cuando venimos a Cristo y le conocemos, estábamos en la condición de Mateo. Podemos sentirnos rechazados, menos que otros, pero a Mateo le bastó con que Jesús le amara, porque le amaba sin condición. Él se sintió incluido y esto le bastó para dejar todo lo que tenía: su estabilidad económica, la fuente de su sustento, su mayor posesión, y le siguió. A él no le importó dejarlo todo, dejar todo lo que el mundo le ofrecía, todo el lujo, toda la comodidad, todo el dinero que pudiera obtener, porque Jesús fue suficiente para él. Solo en Jesús pudo satisfacer su necesidad de ser aceptado. Cuando conocemos al Salvador, nuestra necesidad insaciable de amor, de libertad, de aceptación es suplida. Su amor lo llena todo, porque en Él estamos completos. Y su sacrificio en la cruz y el hecho de haber tomado nuestro lugar y haber muerto por nosotros solo debe ser suficiente para amarle incondicionalmente, seguirle sin reservas desde el momento de su llamado. Seguir a Jesús es dejarlo todo. Seguir a Jesús es una renuncia total a lo que es nuestra mayor posesión. Es una renuncia a todo aquello que nos detiene, que nos estanca. Es una renuncia a todo lo que nos separa de Él. Es una renuncia total al pecado, al conformismo. Seguir a Jesús es tener una dependencia absoluta de Él, confiando en que Él cumplirá
su promesa de salvación, de liberación. Y aunque no nos diera nada más que solo la salvación, eso debería bastarnos para amarles, para seguirle y para buscar cumplir el propósito de su llamado. Porque Jesús es todo lo que necesitamos. Jesús es la cantidad exacta de amor que necesitamos tú y yo para ser libres y sentirnos plenos. Yo te invito a que sigas a Jesús y suplas tu necesidad de amor, tu necesidad de aceptación. Él te incluye y Él te dice, ven y sígueme. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Él? Te dejo con esta reflexión. Piensa en el llamado que Jesús te hace. Mi deseo es que el Señor te bendiga.